El problema 225 es un problema que se resuelve con la ecuación de la primera de la termodinámica para un proceso de flujo. Ya lo habíamos discutido. Nos dice que fluye agua a 28 grados en una tubería horizontal recta, en la cual no hay intercambio de calor o de trabajo con los alrededores. Su velocidad es de 14 metros por segundo en una tubería con diámetro interno de 2.5 centímetros, hasta que fluye a una sección donde el diámetro de la tubería aumenta repentinamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una tubería, ¿sí? Es una tubería que tiene en este caso, un cierto diámetro y luego se abre, ¿sí? Entonces, nos dice que esta abertura en el diámetro, ¿sí? ¿Cuál va a ser el cambio en la temperatura del agua si el diámetro tiene cierto aumento? Primeramente nos pide que lo hagamos a 3.8, después a 7.5, ¿sí? Y después nos hace la pregunta de, bueno, si nosotros aumentáramos este diámetro lo más que se puede, pues cuál sería un máximo de cambio en la temperatura, ¿sí? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos aquí que hay un fluido, ¿verdad? Que entra y luego sale, ¿sí? La entrada, vamos a decir que es la condición 1, ¿sí? Tenemos una temperatura de entrada de 28 grados Celsius. Tenemos una velocidad de entrada de 14 metros por segundo y tenemos un diámetro a la entrada de 2.5 centímetros, ¿sí? También nos dice que no hay intercambio de calor ni tampoco hay un trabajo de partes móviles, el trabajo que le llaman trabajo de flecha, ¿sí? Y después tenemos una condición de salida 2 en donde no conocemos la temperatura, pero es lo que queremos conocer. Pero, por ejemplo, el primer inciso, vamos a decir inciso A, nos dice qué tal si esta fuera 3.8 centímetros de diámetro, ¿sí? Y luego el inciso B nos dice si tuviéramos un diámetro 2 de 7.5 centímetros, ¿sí? Y el inciso C nos dice cuál sería una temperatura máxima, independientemente del diámetro, ¿sí? Cuando el diámetro sea muy grande. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, pudiéramos comenzar el problema utilizando, pues, la ecuación general de la primera ley de la termodinámica para un sistema con flujo, ¿sí? Y esta ecuación ya la vimos previamente, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, es en el volumen de control, cuál es la masa por la energía interna con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a menos el cambio de las condiciones de entrada y salida del sistema, que corresponden a la entalpía, la velocidad, una de la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética, y ZG, que es lo correspondiente a la energía potencial, todo multiplicado por la masa en las corrientes de flujo, y después le añadimos el calor y el trabajo de flecha, ¿sí? Entonces, si ustedes
Muy bien, entonces después vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Porque ahora nos dice, bueno, ¿qué tal si el diámetro fuera 7.5 en vez de 3.8, ¿sí? Entonces, bueno, comenzamos de nuevo con las ecuaciones, ¿sí? Nos va a quedar CP por T2 menos T1 es igual a menos 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener, vamos a calcular V2 en este caso, ¿sí? Ya tenemos V1, ya tenemos T1, ya conocemos CP, entonces vamos a calcular V2 si tuviéramos el diámetro de 7.5 en vez de 3.8. ¿Sí? Entonces, V2 es igual a D1 al cuadrado entre D2 al cuadrado por V1, ¿sí? Entonces sería D1 es 2.5 centímetros al cuadrado por 14 metros por segundo entre, en este caso sería 7.5 centímetros, ¿sí? 7.5 centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, esto nos daría a 1.56 metros por segundo, ¿sí? Entonces, nos quedaría aquí 4.184 metros cuadrados sobre segundo cuadrado Kelvin, ¿sí? Por T2 menos 301 Kelvin. Esto va a ser igual a menos 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado, que es 1.56 metros por segundo al cuadrado, 1.56 metros por segundo al cuadrado, menos 14 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, si despejamos con T2, ¿sí? Nos quedaría 1.56 al cuadrado menos 14 al cuadrado, ¿sí? Entre 4.184. Entonces nos quedaría que la T2 es igual a 301.023 Kelvin, ¿sí? Ese sería el inciso B. Ahora, el último inciso, el inciso C, nos dice, bueno, ¿qué tal si nosotros estamos aumentando? ¿Cuál es la temperatura máxima que podemos alcanzar al aumentar el diámetro? ¿Sí? Que aparte lo vemos aquí. Cada vez que aumentamos el diámetro, por ejemplo, aquí lo aumentamos a 3.8 de 2.5 y nos dio este aumento de 0.019. Acá lo aumentamos a 7.5 y nos dio este incremento de 0.023. Entonces,
¿cómo pudiéramos decir, bueno, cuál sería mi temperatura máxima? ¿Sí? Entonces, pues para conocer la temperatura máxima, pudiéramos hacer una suposición de que nuestro diámetro 2 se va al infinito o que es muy grande, ¿sí? ¿Qué significaría esto? Que para la velocidad 2, como tenemos d1 al cuadrado entre d2 al cuadrado por el volumen 1, ¿sí? Por la velocidad 1. Entonces, si el d2 se va al infinito, quiere decir que como vemos aquí, la velocidad 2 se iría a 0, ¿sí? Tendería a 0 cuando d2 tiende a infinito, porque este número se haría muy grande. Y es válido porque, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos aquí, el inciso A, que hacemos el diámetro un poco más grande a 3.8, tenemos una reducción en la velocidad de 14 a 6. Y luego cuando lo hacemos a 7.5, nos vamos de 14 a 1.56. Entonces, bueno, si nuestro diámetro se hiciera muy grande, nuestra velocidad 2 tendería a 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería nuestra temperatura máxima? Pues si utilizamos esta ecuación de nuevo, Cp por la temperatura 2 menos la temperatura 1 va a ser igual a menos 1/2, la velocidad 2 la haríamos 0 y haríamos menos v1 al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora si pudiéramos despejar, tendríamos 4184 metros cuadrados sobre segundo cuadrado Kelvin, que multiplica a nuestra T máxima, que sería nuestra T2, menos 301 Kelvin. Y esto va a ser igual a menos 1/2 de menos 14 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y entonces en este caso sería 14 al cuadrado, ¿sí? Entre 2, entre 4184. Entonces nuestra temperatura máxima sería 301.234. Perdón, .0234.